Buenos días, es para mí un placer compartir con todos ustedes el Seminario Internacional Educar en Contexto y Contextos de la Educación en la Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali, Colombia. El trabajo que voy a exponer se enmarca en la pedagogía latinoamericana y el título es Desde el reconocimiento del otro a la reconstrucción de un nosotros. Soy la profesora Teresa Yuri, de Argentina. Seminario Internacional Educar en Contexto y Contextos de la Educación en la Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali, Colombia, 2015. Soy la profesora Teresa Yuri, del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, y profesora de Pedagogía en el Instituto de Formación Docente y Técnico número 25 de Carmen de Patagones, ambas instituciones de Argentina. El título del trabajo que voy a exponer es Desde el reconocimiento del otro a la construcción de un nosotros. La pedagogía como campo disciplinar complejo se propone tanto una reflexión sistemática sobre la educación como las intervenciones sobre el campo problemático de la educación. Aporta conocimientos sobre la relación educativa, los agentes y la función de educar. Uno de los elementos estructurales de la intervención, atendiendo a postulados pedagógicos que hacen posible su finalidad, es entender la relación con el otro. No se considera educativo actuar con un educando sin que se respete su libertad o su dignidad como persona, porque es agente de su propio desarrollo. La pedagogía latinoamericana reconoce, según Adriana Puiggrós, una línea imaginaria que puede unir las ideas de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, con las ideas del gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire. Ambos constituyen los vértices sobre los que se articula este relato, con el aporte de otros pedagogos no menos significativos. Este movimiento latinoamericano no es solo pedagógico, abarca otros aspectos e incluye grupos de intelectuales latinoamericanos procedentes de diversas disciplinas y con diversas posturas, pero tienen un objetivo en común, que es la descolonización subjetiva. La descolonización, decolonialidad, no solo hace la crítica a la deconstrucción de las heridas coloniales, también activa una memoria de liberación que da nuevos sentidos a la educación pública, común y popular. Hay en Latinoamérica una historia de la desaparición del otro, que se inicia con la conquista civilizadora, se continúa con las dictaduras militares latinoamericanas, y el embate más reciente ha sido el proyecto neoliberal de la década de los 90. Pero hay también una historia de sueños sociales y educativos tantas veces postergados y sometidos, para los que hoy podemos encontrar tiempos y espacios de posibilidad. Tendiendo líneas hacia el pasado, podemos destacar los siguientes pedagogos. El sacerdote Bartolomé de las Casas, en el año 1542, realizó una fuerte crítica a la violencia contra los indígenas, lo que se convierte en una crítica a la modernidad misma, un siglo antes de la producción filosófica europea y que la misma se haya hecho hegemónica. Es decir, que los latinoamericanos somos el otro desde hace más de 5 siglos. En 1542, Bartolomé de las Casas narraba al rey en una primera redacción de su crónica La destrucción de las Indias. Acabéla en Valencia, a 8 de diciembre de 1542 años, cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas las violencias, opresiones, tiranías, matanzas, robos y destrucciones, estragos, despoblaciones, angustias y calamidades susodichas en todas las partes donde hay cristianos de las Indias. Tengo gran esperanza que porque el emperador y rey de España, nuestro señor don Carlos V, ya entendiendo las maldades y traiciones que en aquellas gentes y tierras contra la voluntad de Dios y suya
se hacen y han hecho, su célebre brevísima relación de la destrucción de las Indias, así como la obra que se conoce como los 16 remedios para la reformación de las Indias, dieron lugar a las leyes nuevas de Indias. Pero el camino de este sacerdote y su obra no fueron sencillos. Hoy todavía seguimos luchando contra esos fantasmas. Pero como dice Meliá, su gran mérito fue hacer llegar con claridad a la opinión pública que los indios, y con ellos todas las razas, están formados por hombres libres en toda su extensión. Lamentablemente, hoy continuamos luchando por ese reconocimiento. En la década del 70 se retoman estos aspectos del sometimiento del otro en busca de su reconocimiento y liberación. En la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, una ética de la liberación, epistemología de la liberación, política de la liberación y economía de la dependencia. No sé si está bien apellidar a estas ciencias del sur, pero sí sé que comunidades de científicos e investigadores se hacen preguntas desde esta realidad y también se proponen soluciones a las problemáticas de esta realidad. La educación liberadora de Pablo Freire se nutre de todas ellas, porque el pedagogo latinoamericano propuso que la educación es una práctica política, una práctica social, una práctica ética y una práctica de la libertad. La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres, no es una palabra más, hueca, mitificante, es praxis que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. La década de los 60 y 70 constituyen un momento en que al contemplar la realidad en América Latina se comprueba la injusticia institucionalizada que sometía a millones y millones de personas a una pobreza inhumana y en muchos casos a la miseria. Esta experiencia vivida por muchos cristianos comprometidos con el pobre y su liberación constituyen el núcleo de la experiencia fundante de la que brota la reflexión teológica latinoamericana. Hay un cuestionamiento del poder y del dinero y una propuesta de llevar a formas alternativas de la Iglesia que estarían más en consonancia con los primeros años del cristianismo. La crítica al eurocentrismo se propone que los europeos analicen críticamente el papel de dominación que ha cumplido Europa en la modernidad, y el pensamiento decolonial va a redescubrir Europa. Por ello hay que pensar en una nueva sociedad que tiene que ir más allá de la modernidad y del capitalismo, que es la economía de la modernidad. Un nuevo orden mundial que tiene que lograr el reconocimiento de los otros que han sufrido alguna forma de sometimiento, que tiene que cuidar el medio ambiente y luchar contra toda forma de discriminación y malos tratos, por la liberación de la mujer, el respeto de los ancianos, el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, los jóvenes, los pobres, los excluidos, en general los más débiles. Pero la crítica decolonial no debe rechazar lo que se hizo en Europa, sino tomar sus propuestas críticas e incorporar lo que se ha acertado y cómo ha afectado esa modernidad a nuestra realidad y desarrollarla. Lo que se trata es de reconocer que el sistema social y sus límites, o mejor aún su falta de límites, se han vuelto peligrosos porque van hacia la decadencia o la desaparición de la especie humana. La cultura moderna occidental emprendió hace siglos una lucha contra las culturas populares y su colonización, y su principal arma fue la escolarización. Así se desarrolló en Latinoamérica y otros continentes. La escuela propició un tipo de educación de transmisión excluyente de otras prácticas, saberes y representaciones. Se estableció una división en la cual uno de los polos debía ser conquistado, excluido y destruido. La relación pedagógica entre americanos y españoles se establecía como relación de dominación. Aceptar educarse en la cultura dominante y bajo la ley del dominador era la condición para conservar derechos elementales.
Sin embargo, existió en muchos pedagogos y educadores latinoamericanos una insatisfacción continua frente a la formación poscolonial lograda. Simón Rodríguez y Saúl Taborda, entre otros, son los pioneros de una perspectiva pedagógica decolonial que lograron subvertir el discurso hegemónico colonialista moderno. Y la línea continúa con Paulo Freire, como ya lo he mencionado. Simón Rodríguez fue un venezolano que le tocó vivir y enseñar en un ámbito colonial duro en costumbres y abundante en prejuicios, por lo que le fue prohibido hablar de libertad e igualdad. Sin embargo, su preocupación educativa estaba centrada en la esencia de educar para la libertad y la igualdad. Es muy significativo el relato que hacen Rumazo sobre el viaje de Simón Rodríguez con su alumno Simón Bolívar. Y así narra que cuando estuvieron en Europa ascienden en un paseo a una de las 7 colinas de Roma, suben al Monte Sacro, dialogan, discuten, recuerdan, examinan la situación de América Latina esclavizada y advierten la posibilidad de rescatarla. Y así cuenta Rodríguez: Bolívar, volviéndose a su maestro húmedo los ojos, me dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, por mi honor y por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Y abrazándose, juraron libertad a su patria y a morir en la demanda. No juró únicamente Bolívar, fueron ambos los de la culminante determinación. Maestro y discípulo se abrazan en una nueva relación, 2 otros diferentes en unos otros con un objetivo común. El pedagogo argentino Saúl Taborda sostiene la idea que todos los espacios sociales son educativos y se mueven en la dialéctica entre 2 polos, la tradición y la revolución. Así pues, separa la educación de la política, caracterizando la educación como formación de la persona y a esta como centro de valores, y rescata las prácticas culturales, entre ellas el hecho educativo comunal que rastrea de la historia de las comunas argentinas. Si bien discute con Sarmiento, no reconoce que Sarmiento no consideraba que la escuela fuera la única institución encargada para educar. No descartaba una fuerte impronta del Estado educador, pero confiaba en la libre iniciativa individual y de las pequeñas comunidades locales. El sistema educacional que expuso en su obra Educación Popular incluía otras instituciones de educación de la población, como cunas públicas, salas de asilo, escuelas de artes y oficios, sociedades populares, bibliotecas populares, conferencias públicas y de predicación laica, así como la educación de las mujeres y de los alumnos especiales cuyas instituciones había visitado en Génova. Muchas de ellas cumplieron una importante función educativa complementaria en Argentina y persistieron hasta bien entrada la década de 1940. Estas tendencias educativas fundacionales no alcanzaron nunca una síntesis. La dualidad con que fueron analizados ambos proyectos, el de educación popular, que respondía más bien a las ideas de los caudillos, y el de educación liberal propuesto por Sarmiento, estuvieron siempre en lucha a lo largo de la historia argentina. Hoy vivimos transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de significativa profundidad, y en ese sentido, ese espíritu fundacional que tenían las reflexiones de Sarmiento pueden ser también una fuente de inspiración para nuestra época. Paulo Freire es considerado el principal mentor de la pedagogía crítica latinoamericana. Hizo una crítica a la educación impartida por el Estado, por diferentes cleros religiosos e instituciones privadas interesadas en sostener una cultura de preservación de las élites sociales, y propone la llamada educación popular en los términos que es entendida en el siglo XXI. Desarrolló un programa de alfabetización para los oprimidos y divulgó con éxito creciente sus ideas por todo el mundo.
Su acción pedagógica apunta a concientizar y a politizar, pero Freire no confunde los planos, político y pedagógico, y tampoco los contrapone, porque ambos son necesarios en ese movimiento en que el hombre busca ser libre. En consecuencia, la pedagogía como saber autónomo y laico puede y debe mirar todos los males que aquejan a ese otro. Sufrimiento, ética, utopía, transformación social están inextricablemente unidos a la pedagogía y cualquier educador debe posicionarse ante ellos, aunque sea de hecho o inconscientemente. Paulo Freire decía: las voces de los oprimidos deben ser escuchadas antes que ninguna, aunque todas las voces deben ser escuchadas. Expuso sus ideas en dos de sus obras más significativas: La pedagogía del oprimido y La pedagogía de la esperanza. Otros de sus postulados son: profundizando la toma de conciencia de la situación, los hombres se apropian de ella como realidad histórica y como tal capaz de ser transformada. Ningún opresor soportaría que los oprimidos empezasen a decir: ¿por qué? La deshumanización que vivimos es la consecuencia de la opresión y afecta tanto a los oprimidos como a quienes opriman. Los oprimidos, en reacción contra los opresores, a quienes a veces idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Y esto, decía Paulo Freire, es una gran contradicción que desafía al oprimido, proponiéndole una nueva fórmula: transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma deberían hacer un hombre nuevo que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, un hombre liberándose, humanizándose. El método de Freire, como de los anteriores, es un método de cultura popular. La metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma para transformarla. Sus ideas se difundieron en Argentina entre 1973 y 1975. Discutió con los rectores de las universidades la relación entre sabiduría popular, sentido común y conocimiento científico. La decisión política de carácter progresista, pero que jamás debería explayarse en populismo. Este breve recorrido histórico, sin lugar a dudas incompleto, es suficiente para invitar a repensar la pedagogía, la educación y la relación educativa, la dominación, la exclusión, las contradicciones y los puntos de contacto que se han dado a lo largo de la historia de la educación latinoamericana y argentina. La pedagogía moderna en la educación pública domina todavía sobre otras formas posibles del vínculo pedagógico, luchando en las aulas con múltiples tensiones cada día para que los alumnos se sometan a sus rituales. Cerramos este trabajo como empezamos, con las ideas de Adriana Puigros y de Jorge Huergo, que plantean la necesidad de construir una utopía hacia el pasado, de reconstruir una historia de la educación diferente que incluya la vocación latinoamericanista, para desde ahí plantear otra relación pedagógica. Prolongando líneas en el presente, propongo una integración iberoamericana, para la cual tomo las ideas de Alex Honneth, Jorge Huergo, Puigros Adriana y Juan Carlos Tedesco. Las ideas claves son el reconocimiento del otro, educación pública, popular, comunal, educación liberadora, terminar con la dualidad antagónica y la construcción de un nosotros intercultural que nos incluya a todos. Pensamos que es en el ámbito educativo, en la relación docente-alumno, alumno-alumno, con ese contacto, donde comienza un trabajoso proceso de reconocimiento y construcción intercultural de un nosotros amplio, significativo y significante, de múltiples producciones, donde nada del otro nos sea ajeno. Muchas gracias.